Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de morfofisiopatología. Les habla Stephanie Bastidas, estudiante de terapia ocupacional de la Universidad Deportiva del Sur. En esta tarde nos acompaña mi colega Abraham Mario Olivero y un invitado muy especial, el fisioterapeuta Jesús Dávila. Bueno, Jesús, para iniciar y dar introducción a este podcast, tenemos como primera pregunta que es ¿cómo influye el análisis profundo de la morfofisiopatología al momento de planificar tus objetivos terapéuticos como un paciente? Primero que nada, gracias por haberme invitado, Abraham Mari, Stephanie, un placer. Y bueno, pues primero hay que entender que no tratamos solamente un síntoma o un dolor, sino que hay que entender el estado alterado del tejido, cómo influye la fase inflamatoria o las fases de reparación del tejido, para nosotros poder analizar, comprender y de allí poder realizar el protocolo certero que pueda ayudarnos a combatir o a tratar dicha patología que esté presentando el paciente. Muchísimas gracias por esa introducción, Jesús. Ahora la pregunta dice: cuando atiendes a un paciente con fractura en fase de recuperación, ¿cuáles son los criterios biológicos y clínicos que evalúas para saber que el tejido óseo ya es apto para soportar carga física progresiva sin alterar su procedimiento de remodelación? Principalmente para dar luz verde a un proceso de carga óptimo o de carga de peso a una persona que posteriormente sufre una fractura. Primero hay que respetar los tiempos de curación, los tiempos de reparación tisular del hueso. Es decir, el paciente no debe presentar dolor a la palpación, no debe presentar dolor al momento de estar parado estáticamente, y cumpliendo eso, desde allí es donde nosotros podemos avanzar a realizar un protocolo de tratamiento. Ahora, desde lo clínico, eso es lo que tenemos que entender, la fase en la que está la fractura, y desde la parte biológica lo podemos ver mediante una radiografía. Es lo que nos va a dar certeza en sí de en qué fase está esa fractura, para poder entonces así proceder a realizar un protocolo fisioterapéutico, en este caso empezar a utilizar las cargas para que pueda haber un estrés mecánico que pueda ayudar a la recuperación o acelerar esa recuperación de la fractura. Entender los tiempos de consolidación es vital para nosotras. Ahora bien, pasando a la segunda pregunta, tenemos: ¿cómo adaptas tus técnicas de movilización para evitar el riesgo de una fractura patológica en un hueso tan debilitado? Bueno, una patología que pueda afectar ese tipo de estructura a nivel estructural del hueso puede ser la osteomelitis, por ejemplo. La bacteria o la liberación del pus es como un secuestro del hueso que lo mantiene necrótico, entonces pierde totalmente su estructura y la funcionalidad. El hecho de abordar, o lo que abordamos nosotros desde la fisioterapia, a un paciente con este tipo de patología, es que empezamos con movilizaciones pasivas, porque la idea es mantener los rangos de movimiento en las estructuras articulares sanas o adyacentes que estén sanas. Porque si empezamos a estimular con carga a ese hueso que está en ese estado, o la contracción y el ejercicio de fuerza, lo que puede causar es fracturar el hueso, debido a que se encuentra debilitado por esta patología o esta bacteria que está ocasionando la infección interna de este hueso. Es un cuidado extremo el que se debe tener en estos casos. Ahora, Jesús, la pregunta dice: con pacientes que presentan tumores u oncológicos a nivel óseo, sabemos que hay restricciones estrictas en fisioterapia, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos desde el punto de vista biológico por qué está contraindicado el uso de agentes electrotermoterápicos como el ultrasonido o la onda corta? Tratándose de estos dos medios físicos que generan calor, dependiendo de la modalidad, en este caso una modalidad térmica, que generan o aumentan la temperatura a nivel del tejido. Entonces, en pacientes oncológicos, estos medios físicos con esta modalidad están contraindicados absolutamente. ¿Por qué? A nivel biológico pasan muchas cosas. La angiogénesis, que es la creación de nuevos vasos sanguíneos, y el aumento o la vasodilatación, que es el aumento de la irrigación sanguínea o de la circulación. Esto va a causar que estas células oncológicas o estas células cancerígenas puedan proliferar, es decir, puedan reproducirse mucho más rápido, debido a que el aumento del oxígeno, de nutrientes hacia esta célula van a hacer que ellas vayan a recorrer
por todo el torrente sanguíneo y causar metástasis y esparcirse entonces ese cáncer maligno por otras áreas del cuerpo. Mayormente lo que buscamos en fisioterapia es no estimular o no comprometer la parte del tumor, no comprometernos o no meternos con el microambiente de ese tumor. Y lo que hacemos es mantener la funcionalidad de ese paciente tanto a nivel articular como a nivel muscular, sin emplear como tal medios físicos que vayan a alterar o hacer proliferar esas células cancerígenas, que es lo que no queremos. Al abordar alteraciones del desarrollo esquelético como la escoliosis idiopática o displasias, ¿cuál dirías que son los signos de alarmas mecánicos o las asimetrías más críticas que indican que el paciente necesita intervención oportuna antes de consolidar una secuela estructural? Ok, aquí lo principal que tenemos o lo que es vital es el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo lo máximo posible, debido a que cuando clínicamente vemos a un paciente, en este caso que está en un proceso de desarrollo, de crecimiento, tratándose de niños, adolescentes en este caso, podemos observar clínicamente de manera subjetiva asimetrías a nivel de hombro, asimetrías a nivel de pelvis, y esto nos va a dar indicativo de que hay una desviación, hay una alteración de la columna, una alteración estructural. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar fe de eso a nivel diagnóstico o objetivo? Con una prueba, el test de Adams. El test de Adams, al pedirle al paciente que incline el tronco hacia adelante, podemos observar entonces la curvatura o esa cifosis que se puede ver o la desviación de la columna hacia un lado. Entonces de allí podemos nosotros ver esa alteración estructural y que existe modificación de esas vértebras a ese nivel, y que obviamente hay que aprovechar y hay que empezar a intervenir de manera terapéutica con ejercicios funcionales que le sirvan para poder corregir esa alteración antes de que se complete el desarrollo de esa persona y consolide el hueso totalmente, o esas placas de crecimiento consoliden y exactamente, y quede esos huesos alterados o esa estructura quede totalmente osificada de manera permanente, y va a ser mucho más difícil poder reeducar esa postura. Ok, con eso entendemos que la detección temprana puede cambiar el pronóstico por completo. Ahora, la pregunta es, la intolerancia a la actividad física y la fatiga neuromuscular son grandes retos en el gimnasio terapéutico. Desde la fisiología muscular, ¿cómo dosificas el ejercicio para activar y fortalecer las fibras sin saturar enérgicamente al paciente ni acumular el exceso de fatiga periférica? Ok, hay que tener muchas cosas o ciertas cositas en cuenta para el momento de estar con el paciente en el gimnasio terapéutico. Primero hay que respetar las vías energéticas. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos de manera efectiva poder hacer que el paciente realice esas actividades que queremos, esos movimientos o esos ejercicios de manera controlada, sin que se fatigue o que exista esa fatiga a nivel periférica, como lo dices. Entonces, desde la fisioterapia nosotros podemos abordarlo con este método, que es una alta intensidad o una carga óptima con un volumen bajo y tiempos de descansos completos. Eso nos va a ayudar a disminuir o a evitar esa fatiga periférica a nivel muscular del paciente, en donde vamos a aprovechar al máximo o a tener en cuenta el RIR, que son repeticiones en reserva, a mantenerlas lo más amplio posible. Es decir, ese es el momento en el que nos vamos a detener de hacer esa serie de repetición de cualquier ejercicio que estemos haciendo antes del fallo muscular. No llegamos o nos completamos o no llegamos al fallo completamente, sino que nos detenemos 2 o 3 repeticiones antes. Esto nos va a servir a que el paciente pueda descansar o poder estimular esas fibras de tipo 2, que son las de fuerza y de reclutamiento rápido. Entonces, esto vamos a combinarlo con un intervalo de descanso de 2 o 3 minutos más o menos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar es que el paciente va a descansar, o esas fibras o esos músculos van a descansar, y se va a ver una resíntesis, es decir, va a haber una recuperación de ese músculo que es respetable y que en donde va a descansar lo suficiente para poder entonces darle con el siguiente estímulo, o que realice nuevamente otra serie de
X ejercicio que estemos aplicando, y de esa manera pues podemos nosotros evitar esa fatiga periférica y lograr lo que queremos dependiendo de los objetivos que tengamos pues con ese paciente a nivel de tratamiento cuando estamos ya en una fase de fortalecimiento. Pregunta 6. En las prácticas clínicas es común que las personas confundan la artrosis con la artritis reumatoide. Para nuestra audiencia, ¿cuál es la diferencia principal entre la morfofisiopatología de ambas, considerando que es un desgaste mecánico y la otra es una respuesta inmunitaria destructiva? Aquí hay dos cosas que es totalmente contradictorias porque ambas son opuestas. Primero, la artrosis es un desgaste del cartílago articular, mientras que la artritis es una patología inmunitaria, es decir, que el mismo sistema ataca la articulación. Entonces son dos orígenes muy distintos y su morfofisiopatología cambia totalmente. Primero porque la artrosis, cuando llega en su fase final a una fase 4 de artrosis, que es cuando hay desgaste total del cartílago, hay osteofitos, que es lo que aparece cuando existen los roces de ambos extremos óseos. En la artritis, por otro lado, pues la artritis lo que hace es que el mismo sistema inmunológico ataca directamente la membrana sinovial de las articulaciones y por ende el cartílago y todos los tejidos articulares de dichas articulaciones, y que va a generar respuesta inflamatoria, va a generar rigidez y todas aquellas cosas o síntomas y signos a nivel físico. Bueno, Jesús, queda clarísimo que los orígenes biológicos dictan manejos distintos. Ahora, cuando un paciente llega a ti atravesando un brote agudo con la articulación inflamada, caliente y dolorosa, ¿qué estrategias utilizas tú para modular el dolor y proteger la integridad articular sin someterlo a estrés mecánico? Ok, si hablamos de que está el área con temperatura, o sea, que está caliente, un área que está inflamada, obviamente va a tener restricción de movilidad, falta de funcionalidad a nivel de esa estructura. Entonces, para modular el dolor o controlar el dolor, utilizaría mayormente la crioterapia. La crioterapia o la aplicación de hielo por cierto estimado tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a causar esto? Va a causar una vasoconstricción, el cierre de esos vasos sanguíneos, y no va a correr sangre como tal o la suficiente sangre para seguir inflamando, sino que al haber una vasoconstricción va a disminuir gradualmente esa inflamación y por ende la conducción nerviosa. Ahora, otra de las técnicas que se pueden utilizar es la corriente terapéutica, una corriente de baja frecuencia, un TENS, que es corriente de baja frecuencia, que lo utilizamos mucho en fisioterapia para la modulación del dolor, en donde aplicando una corriente de tipo convencional, en donde hay una alta frecuencia y baja intensidad, nos va a ocasionar entonces la estimulación de esas fibras nerviosas y que estas bloqueen esas señales del dolor también, y que vamos a tener un bloqueo del dolor instantáneo, y eso nos va a ayudar, nos va a dar pie a que podamos realizar otro tipo de técnicas que puedan ayudarnos a liberar tanto la articulación como aumentar ese rango de movimiento. Pregunta 8 y última. Analizando la función tegumentaria, las cicatrices patológicas o quemaduras graves que pueden generar retracciones que actúan como un freno para el movimiento, ¿cómo interviene la fisioterapia para elastificar ese tejido cutáneo y cómo crees que se conecta tu trabajo con el nuestro en terapia ocupacional para lograr esa ganancia de movimiento que se traduzca como independencia para actividades diarias del paciente? Cuando existe este tipo de cicatrices por quemaduras, a nivel del tejido tegumentario, de todo lo que resulta la piel, es importante destacar que va a haber restricciones a nivel miofaciales, es decir, de la fascia del músculo o del tejido de todo el sistema facial, ya que ese es el tejido que nos va a dar la movilidad. Entonces, cuando existen cicatrices por quemaduras, y más si son graves ese tipo de quemaduras, van a haber esas restricciones a nivel de la piel, lo que nos va a restringir movimiento, nos va a incapacitar de hacer actividades funcionales que son vitales para nuestro día a día. Entonces, desde la fisioterapia empleamos la terapia manual. La terapia manual a través de la liberación miofascial profunda, masaje transverso profundo, como lo es la técnica de Sirias, una técnica muy conocida dentro de este ámbito de la fisioterapia, y que es donde lo que nosotros vamos a utilizar para poder entonces liberar esas restricciones miofaciales que existen, para poder trabajar la cicatriz y poder reorganizar esas fibras de colágeno de la cicatriz, y lo que nos va a dar de manera positiva
el aumento de ese rango de movimiento. También podemos utilizar estiramientos prolongados que nos van a ayudar a ganar esas propiedades elásticas de la piel y así poder aumentar ese rango de movimiento analítico. Ahora, después de realizar todo esto es donde sucede como esta magia como tal, que es donde se conecta con la terapia ocupacional. Porque ya después de nosotros en fisioterapia haber liberado esa fascia, liberado esas restricciones como tal y haber ganado ese movimiento o ese rango de movimiento analítico activo, ustedes como terapeutas ocupacionales van a aprovechar ese rango de movimiento analítico activo y es donde van a empezar a incluir con el paciente esas actividades de la vida diaria como peinarse, abotonar, comer, llevarse una cuchara a la boca para el gesto de comer, todas esas actividades que son funcionales y que son vitales para nuestra supervivencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Obviamente nosotros ganamos ese rango de movimiento analítico, pero ¿de qué sirve un movimiento ganado o este rango de movimiento que nosotros hemos ganado si no hay o el cerebro no lo sabe cómo interpretar todavía o cómo controlarlo? Y es ahí donde entran ustedes, porque es donde van a educar a ese paciente, o desde la terapia ocupacional se reeduca al paciente con esos movimientos funcionales para que el cerebro aprenda a controlar cada uno de ellos y así poder utilizarlos para su día a día con normalidad. Un trabajo en conjunto, es lo interdisciplinario que existe entre ambas profesiones. Qué excelente manera de unificar estas dos disciplinas, Jesús. Al final del día el paciente es uno y pues el trabajo en equipo es lo que garantiza su reincorporación a la sociedad, a esa persona que antes no lo estaba haciendo. De verdad, mil gracias por tu tiempo y por explicarnos todas estas cosas. No hay de qué, a la orden, un placer y bueno, que les vaya bien. Gracias.